Como ya he explicado varias veces, tras releerme los libros de Canción de Hielo y Fuego, el personaje que más me gustó fue Garland Tyrell, seguido por Robert Baratheon. Pero en el caso de Robert no me gusta tal y como era ahora, un rey inepto y borracho, sino que me gustaba el caballero que fue, aquel hombre de fuerza monstruosa que era casi invencible en combate, que ganó una guerra y que supo perdonar a aquellos que se lo merecían. Por desgracia, en la serie de Juego de Tronos, Garland Tyrell no aparece, y del rey Robert no te cuentan casi nada de su juventud, así que cuando vi la serie, los personajes que más me llamaron la atención fueron sus bastardos. No porque en sí esos bastardos me gustaran, sino porque son como el recuerdo de lo que fue Robert años atrás, el recuerdo de una gloria que ha quedado perdida, pero que ha podido renacer en ellos. Aún así, hay muchas diferencias sobre los bastardos de Robert entre la serie y los libros, básicamente porque en la serie, al comienzo de la segunda temporada, el rey Joffrey Baratheon ordena que todos mueran, y vemos cómo se matan a varios niños en desembarco del rey, siendo Gendry el único que consigue salvarse. Por tanto, a partir de ese capítulo y hasta el final de la serie, se da a entender que Gendry es el único hijo de Robert que queda con vida. En el libro, no es Joffrey quien ordena la muerte de los bastardos, sino que es Cersei, y además en Desembarco del Rey no había muchos bastardos, sino que solo había dos, Gendry y Barra. Varys sacó a Gendry y consiguió salvarle, pero a Barra y a su madre, que era una prostituta, las mataron sin compasión. Por ello, en los libros aún quedan muchos otros hijos de Robert no en Desembarco del Rey, sino repartidos por los 7 reinos. Lo primero que debemos preguntarnos es cuántos hijos tuvo Robert. En el segundo libro, Varys le dijo a Tyrion que él tenía conocimiento de 8 bastardos, pero en el cuarto libro nos enteramos por la profecía del Valonqar que Robert llegó a tener un total de 16 hijos bastardos. De estos 16, nosotros como lectores conocemos a 7 de ellos, que son los siguientes. En primer lugar está Mía Piedra, la primera hija de Robert, que tuvo cuando aún no había cumplido los 17 años de edad. Robert pasó parte de su juventud en Valle como pupilo de Jon Arryn en Nido de Águilas, junto a Ned Stark. Fue allí donde tuvo a su primera hija, que como él tenía el cabello negro y espeso y los ojos azules, y que el propio Ned vio y sostuvo con sus propias manos. Al terminar los eventos de Danza de Dragones, Mía Piedra tenía ya 19 años y estaba al servicio de Lord Nestor Royce, y se comentaba que era una amiga íntima de la hija de Lord Nestor, llamada Miranda, quien era la verdadera gobernadora de las Puertas de la Luna. Al comienzo, Mía había sido la amante de un Redford, quien más tarde se casó con otra mujer, así que Mía se convirtió en amante de Lothar Brun, que era uno de los hombres de confianza de Meñique. El trabajo de Mía consistía en guiar a la gente que debía subir hasta Nido de Águilas con sus mulas, cosa que hizo con Catelyn en el primer libro y posiblemente con Sansa en el tercero. De hecho, durante el cuarto libro parece que llega a trabar una cierta amistad o al menos una relación cordial con Sansa. No sabemos si Mía conocía su verdadero origen, porque si bien Sansa sí que sabía que se trataba de una hija ilegítima de Robert, no fue Mía quien se lo dijo. Según ella, lo único que recordaba de su padre era que le lanzaba por los aires cuando era muy pequeña, que era alto como el cielo y le lanzaba tan arriba que era como si pudiera volar. Los dos se reían tanto que casi no podía respirar, y al final ella se reía tanto que se hacía pis encima, y eso hacía que su padre se riera incluso más. Cuando la lanzaba por los aires, nunca tenía miedo, porque sabía que la cogería. Pero un día dejó de verlo. Según Ned Stark, Robert siguió visitándola incluso mucho después de perder el interés por su madre, pero irremediablemente Mía dejó de verlo cuando se libró la rebelión de Robert y el joven señor se convirtió en rey de los 7 reinos. En el cuarto libro, Cersei menciona que una vez Robert le había hablado de llevar a la corte a una de sus hijas ilegítimas. Y aunque no menciona cuál de esas hijas era, me parece que seguramente se refería a Mía Piedra, dado que era su primera hija y posiblemente de todos sus bastardos, ella fue la que más llegó a ver.
Por desgracia, la bruja de Cersei dijo de manera indirecta que mataría a la hija ilegítima si la llevaba a la corte, lo que hizo que Robert le pegara un guantazo, pero sirvió para que jamás volviera a hablar de la niña. Así que Mia Piedra se vio obligada a pasar el resto de su vida en Valle, cuando, de haber tenido una reina un poco mejor, habría podido haber ido a la corte del rey. El segundo retoño que tuvo Robert en orden cronológico fue nuevamente una mujer. Tan solo aparece durante el tercer libro y no es seguro que fuera hija suya porque ni siquiera ella estaba convencida, pero por el color del pelo parece que sí que lo era. Como recordaréis de mi vídeo sobre la rebelión de Robert, hubo una batalla en la ciudad llamada Septo de Piedra, donde Jon Connington estuvo buscando a Robert antes de que llegaran Ned Stark y Hoster Tully del norte. Robert estaba herido y se escondió en un burdel llamado el Melocotón, donde se acostó con todas las prostitutas que allí había, aunque al parecer había una que le gustaba más que el resto y se acostó más veces con ella. Se libró la batalla y vencieron, y Robert se fue, pero esa prostituta se quedó embarazada y engendró a una niña, a la que llamaron Campi por la batalla de las campanas, y al crecer se convirtió ella también en prostituta. Arya y Gendry se encontraron con ella de casualidad mientras viajaban con la hermandad sin estandartes, y resulta que Campi trató de ligar o de acostarse con Gendry. Si Gendry se hubiera dejado llevar, habrían hecho incesto, dado que eran medio hermanos, a pesar de que ninguno de los dos lo sabía. Pero por suerte, Gendry se negó y se fue, a pesar de que podría haber estado con ella de manera gratuita, pues tal era el favor que les hacían las prostitutas de ese burdel a los hombres de Beric Dondarrion. En tercer lugar, el tercer bastardo de Robert fue Gendry. Gendry tenía más o menos la misma edad de Robb, así que debió de ser engendrado cuando Robert llegó a Desembarco del Rey y fue coronado en el trono de hierro. Al acabar Danza de Dragones, Gendry probablemente tuviera unos 16 años. Sabemos que la madre de Gendry era rubia, y como Cersei dijo que una vez Robert la dejó embarazada pero ella abortó, algunos fans han teorizado con la posibilidad de que Cersei en realidad no abortara y fuera la verdadera madre de Gendry, abandonándolo a su suerte cuando solo era un bebé, porque no quería saber nada más de él. Eso no tiene ningún sentido, dado que si Cersei hubiera parido a un hijo que no fuera Joffrey, Tommen o Myrcella, todo el reino lo sabría, porque al vivir en la corte todos habrían visto que estaba embarazada y luego todos habrían visto que faltaba un niño. La verdadera madre de Gendry era una mujer de la plebe que trabajaba en una taberna y que a veces se llevaba a hombres a casa, pero nunca le dijo a Gendry quién era su padre. Así que él sabía que era un bastardo, pero no sabía de quién. Y sin duda, en toda su vida nunca se le ocurrió que fuera hijo de un rey. De hecho, Gendry es posiblemente el primer hijo varón que tuvo Robert en toda su vida, así que de ser legítimo, Gendry sería el heredero de los 7 reinos. Sabemos que cuando era niño, Varys se encargó de que lo aceptaran como aprendiz de herrero en la armería de Top Mod, el mejor de todos los herreros de Desembarco del Rey. Su vida en la serie y en los libros ocurre de manera más o menos similar, con las aventuras que pasó con Arya, excepto por el hecho de que en la tercera temporada Melisandre se lo llevaba a Roca Dragón, mientras que en el libro esto nunca sucedía, y Gendry permanecía con la hermandad sin estandartes, convirtiéndose en un bandido en las tierras de los ríos. El siguiente bastardo que conocemos es Edric Tormenta, el único de entre todos los hijos de Robert que él reconoció como su hijo ilegítimo y que por tanto conocía su verdadero origen. Edric fue engendrado durante el festín de bodas de su hermano Stannis, en el lecho matrimonial que estaba preparado para Stannis, con Delaena Floren, quien era una de las doncellas de la esposa de Stannis. Robert estaba borracho y no se dio cuenta de en qué cama se metía, pero según Melisandre, aquel acto maldijo a Stannis, quien por culpa de eso no llegó a engendrar nunca a ningún hijo varón. Como la madre del niño era una Florent, de noble cuna, y además aún era virgen antes de aquella noche, a Robert no le quedó más remedio que reconocer al hijo como suyo, y Stannis lo envió con Renly cuando nació, porque no quería saber nada de él. Edric Tormenta pasaría toda su infancia en Bastión de Tormentas, educado por maestres y castellanos, mientras Renly, Robert y Stannis gobernaban en Desembarco del Rey. Robert de vez en cuando iba a verlo y hacía de padre amantísimo, y Varys desde la capital cada año se encargaba de enviarle un regalo en nombre del rey.
hasta la Guerra de los 5 Reyes, momento en el que Stannis se lo llevó con él y Melisandre usó su sangre para matar a Balon Greyjoy, Robb Stark y Joffrey Baratheon. Luego, Melisandre trató de convencer a Stannis para que quemara vivo a Edric como sacrificio para el Señor de la Luz, pero por suerte Davos lo liberó y lo envió a la ciudad de Lys, lejos del alcance de Melisandre, con unos cuantos protectores fieles para que cuidaran de él. Finalmente, sabemos que tras Edric Tormenta, Robert tuvo 2 mellizos con una criada de Roca Casterly, a los que Cersei hizo matar sin que Robert hiciera nada para evitarlo. Y por último, Barra, el bebé hija de una prostituta de 15 años de desembarco del rey, que murió por orden de Cersei con la ayuda de los capas doradas de Janos Slynt tras la muerte del rey Robert. Evidentemente, estos son solo 7 hijos e hijas, y por tanto aún nos faltarían saber la identidad de otros 9 para llegar a los 16 que sabemos que engendró Robert. Aunque también puede ser que en los libros que faltan no salga ya ningún hijo nuevo, y en ese caso yo creo que si alguno de estos debe tener un papel importante en la historia, seguramente serán o Gendry o Edric Tormenta. Esto es por lo que hace a los libros. En la serie, por otro lado, como ya he dicho al principio, el único hijo que queda de Robert es Gendry, y además es el único capaz de perdurar con la familia Baratheon, por lo que es posible que al final de la serie le otorguen mediante un decreto real el apellido de su padre y se sitúe como señor de Bastión de Tormentas. Aunque todo esto está aún por ver. Así que con esto termina el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos, chicos.